Buenas tardes, niños y niñas. En esta oportunidad les habla la tía Soledad y nos toca nuestra clase de lenguaje en donde vamos a conocer el segundo objetivo priorizado, que es leer independientemente y comprender textos no literarios como cartas, notas, instrucciones y artículos informativos. Ya hemos trabajado previamente, ¿cierto?, las cartas, la receta, que es un texto instructivo, y ahora viene dar énfasis a los artículos informativos. Y les voy a mostrar como primera imagen, ¿cierto?, un diario, ¿verdad? Ahí tenemos unos libros, ¿cierto?, que nos llevan a pensar siempre en una noticia. Y ahora vamos a profundizar, ¿cierto?, las partes de la noticia, ¿cierto?, su propósito fundamental, para ir conociendo y empapándonos mucho más de qué se trata este texto. Acá tenemos que los textos, ¿cierto?, informativos, el objetivo de ellos es facilitar la comprensión del lector, presentando el tema y entregando elementos para que se entienda. Ya, entregar información de manera ordenada. Siempre un texto informativo, su principal objetivo es dar a conocer un suceso de forma ordenada. ¿Ya? Este texto posee una estructura organizativa simple de introducción breve, desarrollo largo y conclusión breve. Se puede desarrollar de diversos textos informativos como la noticia, carta formal, que esa ya la vimos, el diario de vida, autobiografía, biografía, carta informal. Tenemos acá una imagen, ¿cierto?, que nos muestra a modo general la estructura de la noticia, ¿verdad?, que es la siguiente. Tiene la noticia, epígrafe o antetítulo, el titular, bajada o subtítulo, lead y entradilla, cuerpo de la noticia, que es lo más extenso, ¿cierto? Y lo que más nos llama la atención de esta estructura, ¿verdad?, es el titular, que está escrito con letras mucho más grandes, ¿cierto?, que hacen llamativa la noticia y que queramos seguir leyéndola. Para poder escribir una noticia, podemos hacer también una entrevista a una persona en un momento y lugar determinado, ¿verdad? En esta ocasión vamos a profundizar en un texto, ¿cierto?, en una parte de la noticia, que es la entrevista. Ya generalmente en el texto informativo se profundiza las partes de la noticia y su propósito. Y en esta ocasión, en este caso, vamos a profundizar qué es una entrevista. Ya nos vamos a ir y nos vamos a tomar de este lado del texto informativo. La entrevista es un texto en forma de diálogo, ¿ya? Hay un entrevistador y un entrevistado y sirve para conocer la opinión de alguien o detalles de la vida personal, ¿ya? Es un texto más interactivo, ¿verdad? Más dinámico, más entretenido. La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más personas, el entrevistador y el entrevistado o entrevistados, con el fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad de alguien. En este tipo de comunicación oral debemos tener en cuenta que aunque el entrevistado responda al entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente de la entrevista. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, un reportaje en una noticia, ¿verdad?, vemos interactuar al entrevistador y al entrevistado, ¿cierto? Y nosotros somos el público que escucha esa noticia o entrevista. Acá tenemos, ¿cierto?, a modo más general, ¿verdad?, las partes de la entrevista, que son la presentación, que toda entrevista debe tener, ya acerca del personaje, donde se den los datos y motivos de su presentación. Acá debemos conocer el nombre de la persona que va a ser entrevistada y el motivo por el cual va a ser entrevistada, ¿verdad? Las preguntas son la parte más extensa de este texto, ¿ya? El cuerpo de la entrevista forma el grueso de preguntas y respuestas. Y la conclusión puede ser un párrafo o una frase de salida que indique al lector que la entrevista ya ha finalizado o concluido, ¿verdad? La conclusión siempre debe ser breve. Acá tenemos, ¿cierto?, un texto que nos indica ya de forma más gráfica las partes de la entrevista. Tenemos título, presentación del personaje, preguntas y respuestas de la entrevista. Y en esta oportunidad me gustaría que me acompañaran en la lectura del Capitán Centella, un defensor de la vida. Dice así: también llamado el pirata ecológico, el célebre Capitán Centella ha enfrentado a peligrosos enemigos para salvar la naturaleza.
Y aquí la primera pregunta dice así: Capitán, ¿qué peligros ha experimentado usted en su cruzada por la naturaleza? A lo que el capitán responde: Uf, he navegado por mares encrespados de olas. He luchado contra malvados enemigos. He estado a punto de morir cuando se hundió mi barco. Continúa la pregunta: ¿y nada de eso lo desanima? A lo que el capitán responde: nada, es más, estoy dispuesto a todo con tal de defender el medio ambiente, cuidar la vida de los animales indefensos que habitan nuestro hermoso planeta, reducir a aquellos que ensucian la atmósfera o arrojan basuras en ríos, mares o calles. ¿Y qué mensaje les dejaría a los niños y jóvenes? Que no se dejen amilanar por los enemigos que atentan contra la vida, que cada vez que vean a alguien ensuciando las calles, los mares, el aire, tengan el coraje de defender la tierra, que es el hogar de todos nosotros. Y ahí tenemos una maravillosa entrevista del capitán Centella, un defensor de la vida, ya que nos muestra, ¿verdad?, las partes, ¿verdad?, bien graficadas y bien entretenidas para poder entender y para que más adelante nosotros podamos realizar una entrevista así como se la realizaron al capitán Centella. Ahora ustedes van a ser reporteros, ya van a jugar a ser reporteros y van a elegir a un miembro de su familia, ya sea su mamá, papá, abuela, abuelo, tía o tío, cualquier miembro adulto de su familia, ya, y van a inventar ustedes 7 preguntas para investigar qué tipo de música y vestimenta se usaba cuando ellos eran más jóvenes, ¿ya? Van a escribir estas preguntas y respuestas en el cuaderno. Esta parte de la tarea se envía esta semana, ¿ya? Para el 15 de julio van a realizar y enviar una mini entrevista, ¿ya? Esta deberá ser enviada al correo de la profesora, ¿ya? Y aquí van a contar, ¿cierto? Van a aparecer ustedes entrevistando al miembro de su familia que nos va a contar un poco de historia por medio de sus preguntas. Recuerden siempre, ya que es válido incorporar elementos creativos y ambientación que sirva para complementar y embellecer la entrevista en el video. Espero que les haya gustado esta clase, que se hayan entretenido, ¿cierto? Y que ustedes también puedan poner en práctica el objetivo aprendido en la clase de hoy. Les mando un gran abrazo y agradecida de que hayan llegado a esta parte del video.